son alimentos o organismos genéticamente modificados por el hombre. Esta modificación está dada dentro de su ADN, cambiando en ella pares de bases o agregándolas. Esta modificación se puede notar en tamaño, color, forma, resistencia a climas o resistencia a productos tóxicos, tal es el caso del maíz, que ahora es resistente a un herbicida que antes era letal para este. Actualmente las modificaciones u organismos transgénicos se están dando más en cereales, aunque en la actualidad existe una gran variedad de estos alimentos ya en el mercado. Si bien el proceso de creación de los alimentos transgénicos pueden acarrear varios efectos secundarios, no solo en la salud de las personas, sino también en los especímenes utilizados para el procedimiento. Hay que reconocer que aportan ciertos beneficios que han permitido que la investigación para la mejora de estos productos continúe. ¿Qué son los alimentos transgénicos? Los alimentos transgénicos caen dentro de la parte de biotecnología vegetal. Estos son alimentos que han sido modificados genéticamente con ayuda de técnicas del DNA recombinante. Hay una gran diversidad de alimentos transgénicos que actualmente están en el mercado y pues prácticamente son el futuro para lo que es la alimentación de la humanidad. ¿Qué tan saludables son los alimentos transgénicos? Hay muchas dudas al respecto. Hay quien afirma que pueden incidir en la salud de las personas, que pudieran desarrollar factores oncogénicos, pero hay muchas dudas al respecto y no hay investigación suficiente sobre ese tema. Hay bastante controversia en ello, porque hay quienes los aceptan y quienes no. Sin embargo, de la parte científica, en la parte que es los que estamos detrás de la producción de los alimentos transgénicos, pues tenemos bastantes puntos a favor. ¿Por qué? Porque las modificaciones genéticas que se les han hecho a estos alimentos es precisamente para aumentar su valor nutricional. ¿Por qué se producen estos alimentos? Bueno, se producen porque la industria, ¿no?, y la ciencia y la tecnología fomenta este tipo de cultivos. Bueno, fomenta este tipo de cultivos y siempre hacen promesas de que se va a abaratar el alimento y que va a desterrar el hambre en el mundo. Pues hay muchos motivos que son los que se pueden utilizar para la producción de alimentos transgénicos. Principalmente es con dos fines: la parte biotecnológica y la otra es la parte económica. Dentro de la parte biotecnológica es con fines científicos y más abocados a la parte farmacéutica. Y la parte económica es precisamente para solventar o ayudar a aquellos países que no cuentan con la parte de agricultura, el sustento, la parte económica, para poder producir la cantidad suficiente de alimentos para su población. ¿Con qué objetivo se usa la ingeniería genética para los alimentos transgénicos? Principal, que es la parte económica, es con fines para producir compuestos o principios activos para la farmacéutica. Entonces podemos ocupar estos para producir a mayor escala principios activos que van a ser utilizados en la industria, obviamente farmacéutica. ¿Qué pasa con nuestro organismo en la ingesta de estos alimentos? Bueno, hay gente que opina que en los alimentos tenemos una gran cantidad de información genética, ¿no?, pero que no se ha podido comprobar y no sabemos a ciencia cierta si es un efecto benéfico o dañino. Lo que se hace es para que los alimentos sean más perdurables, que no se parasiten, ¿no?, y se usan muchos recursos agrícolas, herbicidas, insecticidas, que no sabemos todavía el grado de repercusiones que van a tener en el medio ambiente y en la salud del ser humano. Ok, también ahí es bastante controversial, porque de igual forma hay quienes lo aceptan y quienes no. Sin embargo, en la parte pues de
nutricional, pues sí aportan muchísima pues el contenido alimenticio pues bueno. Entonces pues a mi punto de vista los alimentos transgénicos pues sí están ayudando en la actualidad a tener una mejor nutrición para la humanidad. ¿Podemos inventar cualquier alimento transgénico? Bueno, hay plantas que modifican los alimentos. En Japón hay una planta que hibrida con rayos gamma y que puede de un producto elaborar muchos. Un efecto clásico son los crisantemos, que todos conocemos, y que de esa planta se hibrida, se bombardea con rayos gamma y se producen muchas variedades de esta planta. ¿Estos alimentos serán más nutritivos? No hay una comprobación de que sean más nutritivos. Lo que aumenta es su tamaño, ¿sí? El peso. ¿Por qué? Porque están modificados específicamente para eso, para ser más rentables. Que en teoría se podría hacer cualquier tipo de alimento transgénico. Sin embargo, hay que saber muchísimo de la parte genética de lo que se quiere transformar y si es que aceptan lo que nosotros queremos meterle como esa modificación para producir un alimento transgénico. Entonces, pues ahí depende mucho lo que se quiera hacer o se quiera producir. Okay. ¿Los alimentos transgénicos son más nutritivos que un alimento común? Teóricamente sí. En la parte práctica se ha tenido algunos inconvenientes porque no sabemos cómo se está metabolizando ese tipo de alimentos. Mucho ya se sabe cómo se metabolizan y se sabe que no producen ningún daño ni ningún efecto secundario. Sin embargo, todavía falta mucho camino que recorrer en esa parte de investigación. Hay que evaluar por mucho más tiempo para asegurar que no están haciendo ningún daño, ningún efecto secundario cuando uno lo ingiere. ¿Qué efectos tienen estos alimentos al medio ambiente? Se dice que está afectando a la parte de biodiversidad. ¿Por qué? Porque esos alimentos transgénicos ya son híbridos, son modificaciones que por sí solas en la naturaleza no se podrían dar. Entonces en la naturaleza siempre hay recombinaciones, siempre hay híbridos y lo que pase allá afuera pues va a afectar tanto en la parte de fauna como a nosotros mismos. También, entonces en la biodiversidad sí está bastante controversial ese punto. Uno de los insecticidas que se usa se llama glifosato y pues se vierte sobre la planta, ¿no? Pero cuando llueve o sopla el viento, el glifosato pues cae en el medio ambiente y evita que a la planta la parasite cualquier cosa. El futuro pues es repercusiones inmediatas, por ejemplo en el maíz. Al maíz lo parasita un hongo que todos hemos consumido, el huitlacoche, pero al usar el glifosato la planta ya no va a tener el huitlacoche. ¿Por qué? Porque es un parásito. Cuando llueve, pues el glifosato cae al piso y deteriora el medio ambiente, porque el ecosistema, al eliminar todos los insectos, pues mata larvas, lombrices, hormigas, escarabajos, todo lo que está circundante a la planta, sin contar que a veces pues algunos pequeños pájaros llegan y se posan en la planta y pues también son susceptibles de contaminarse. Se abrió el cultivo de brócoli transgénico en Yucatán y los apicultores, los productores de miel empezaron a quejarse que se estaban muriendo las abejas. ¿Por qué? Porque no hay un control de dónde vuelan y dónde se posan. ¿Es verdad que esta tecnología es la solución al hambre en el mundo? No, definitivamente no. Sí. Vemos el grado de hambruna que hay en África, vemos el grado de hambre que hay en el área circundante de la Ciudad de México y pues no podríamos decir que se combate la pobreza y el hambre con los alimentos transgénicos. ¿Por qué? Porque hay un acaparador principal, Monsanto, que él va a estipular el precio que van a tener las semillas. Es uno de los objetivos principalmente, ¿por qué utilizar o por qué producir alimentos transgénicos? De hecho, algunas de las tecnologías de países obviamente desarrollados que se han producido alimentos transgénicos, pues la han aplicado precisamente a países
en donde son de escasos recursos, principalmente en África. Hay otro tipo de alimentos que son las vacunas, alimentos vacunales o vacunas alimenticias o alimentos vacuna, los cuales son alimentos transgénicos pero que ya tienen dentro un principio activo, es decir, ya son alimentos que tienen un fármaco dentro, que pueden ser también utilizados en ese tipo de países. Obviamente su producción es muy sencilla, se puede producir, no sé, en una huerta. Es una de las grandes ventajas que tiene estas modificaciones a esos alimentos, para producir este tipo de alimentos. ¿Qué tipo de efectos económicos tendrá el cultivo masivo de estos alimentos? Pues yo creo que efectos económicos, va a haber un deterioro en la productividad de los países. Por ahí hay quien ha escrito que el que abre sus campos a transgénicos, solo transgénicos va a poder sembrar. Quien acapare las semillas, quien acapare todos los implementos y las herramientas usadas para este tipo de campo, pues va a tener el futuro en sus manos. Efectos, pues ya lo estamos viviendo en la actualidad. Estamos comenzando la tercera generación de alimentos transgénicos. La primera tuvo como fin pues aumentar la parte económica de los productores. La segunda generación tuvo como fin, o ha tenido como fin, aumentar el nivel alimenticio, el contenido alimenticio y nutricional de esos alimentos. Y esta última parte, esta última generación, es precisamente aumentar y aparte adicionarle un compuesto para alguna enfermedad específica. Entonces, pues tiene bastante potencial ese tipo de alimentos. Y en la parte económica, obviamente, también los va a tener y va a repercutir, está repercutiendo y va a repercutir en mayor proporción a futuro. Pues a la larga la historia nos va a decir, porque han abierto el cultivo en muchas partes, ¿no? Y hay voces de alerta en Europa que nos dicen que hay que tener un principio básico en la investigación: precaución, porque no sabemos las repercusiones que los transgénicos pudieran traer a la salud de las personas y sobre todo también al medio ambiente. Uno de los éxitos que ha tenido la agricultura en México es la alternancia de los cultivos y no vemos esto reflejado, ¿no?, con los cultivos transgénicos. De los alimentos transgénicos son una verdadera mina de oro, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista, pues, visualizando a futuro para el bien de la humanidad. ¿Por qué? Porque en la actualidad, pues, los campos se están erosionando, estamos haciendo todo lo posible por limitar o por reducir esas áreas que son de producción, y por lo tanto van a ser en un futuro no muy lejano estériles. La modificación de alimentos, son los alimentos transgénicos, va a repercutir en que se pueda ocupar o maximizar áreas muy pequeñas para producir alimentos para una gran población. Este tema engloba una gran controversia alrededor de él, ya que se han generado grandes debates en pro o en contra de estos alimentos. Aunque a ciencia cierta no pueda decirse si son buenos o malos, esta decisión depende de cada persona, ya que también interfiere el grado de estudio o especialidad en la que se encuentre cada persona, y termina siendo una decisión propia, pues cada persona tiene derecho a decidir si sí o no consumir estos alimentos, no importando si es experta o no en el tema tan debatido que es alimentos transgénicos.